En la ciudad del fin del mundo, un preso temible marcará el comienzo de una oscura institución. Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo, es uno de los asesinos más famosos de la historia criminal argentina y una piedra angular de ese gran experimento que es el presidio de Ushuaia. Un lugar donde la maldad pretende ser aislada, estudiada y hasta curada. Pero, ¿es posible curar un asesino de niños? Hace 30 años que escribo sobre criminales. Ha sido un largo viaje por los suburbios más peligrosos de la condición humana. ¿Qué lugar ocupa este presidio en semejante travesía? ¿Fue un laboratorio para castigar delincuentes? ¿Fue un sitio para confinar a enemigos políticos? ¿O una puesta en escena para disciplinar a la sociedad? Esas son las preguntas que me trajeron acá. Lo de siempre. ¿Nos conocemos? Acá, todos nos conocemos. Tierra maldita, tumba de los vivos, la Siberia criolla. Un experimento social en el que los presos construyen sus propias celdas como parte de su regeneración. Una cárcel de piedra con temperaturas bajo cero, habitadas por los criminales más peligrosos del país. Un lugar donde sos vigilado todo el tiempo, del que no podés escapar. Antes de ser presidio, Ushuaia intentó ser ciudad. Fundada en 1884 por el comandante Augusto Lasserre, el gobierno cae en la cuenta de que la forma más efectiva de poblarla es convertirla en una colonia penal, como Australia. Eso era estratégico, sobre todo pensando que en 1881 se hizo el Tratado de Límites y la frontera pasaba entre Yendegai y La Pataya. Entonces pensaron que para hacer una base grande en La Pataya propiamente dicho, era bueno tener ahí una buena cantidad de carceleros, poner una carbonera para que los buques se puedan abastecer y además traer mujeres. Había todo un proyecto detrás, que es un proyecto que se inspira mucho en otros proyectos de colonización penal, por ejemplo, particularmente el de Australia. El primer horizonte de población que se pensaba enviar, las primeras remesas, iban a ser reincidentes, para los cuales había esta idea, una idea muy de época, de que sacarlos de la ciudad, de los cafetines, de los billares, de los cabarets, iba a redundar en una especie de purificación moral. El problema es que muchos de estos reincidentes estaban condenados con penas muy cortas y en muchísimos casos se comprobó rápidamente que casi no valía la pena el gasto del transporte, que tardaba semanas y que era costosísimo y que hacía que para algunos de ellos el castigo fuera simplemente el transporte, porque llegaban allá y la pena estaba cumplida a veces y tenían que enviarlos de nuevo.
¿Por qué presidio y no prisión? Porque la idea es reformar al preso, volverle un ser social mediante el trabajo y la vigilancia permanente. Lo que se consideraba primero que iba a ser una cárcel de reincidentes se transforma en un presidio, es decir, una cárcel destinada a los criminales con condenas más largas. Se empezó a reconsiderar el perfil de los penados, mejor adaptados para un presidio que era un presidio tan alejado y tan aislado y con comunicación tan esporádica con la capital. Por medio siglo, acá vino todo lo que sobraba en Buenos Aires. Ladrones, asesinos, anarquistas, homosexuales y locos. Una ganancia absoluta. Los mandaban a rehabilitarse y de paso poblar un territorio codiciado por ingleses y chilenos. En una Argentina que era la séptima economía del mundo, esta isla era el tacho de basura del progreso. La Argentina del Centenario es tan moderna que ya tiene su primer asesino serial. El petizo orejudo, el asesino del Piolín. Godino era un débil mental. Godino nunca pudo aprender a leer y escribir. Godino se manejaba con reacciones primitivas. Godino no era imputable. Es decir, no podía ir a una cárcel. Y así fue, lo enviaron al manicomio. La Cámara dice que al no haber establecimiento apto para su enfermedad, su locura, fue enviado acá. La pluma de Stephen King no podría crear un personaje más aterrador. De los 7 a los 16 años, Godino mata a 4 niños y tortura a otros 7. Más que un monstruo o una criatura siniestra, es el producto de una infancia miserable, con un padre alcohólico y golpeador, que a causa de la sífilis lo condena a malformaciones genéticas y a la enajenación mental. Era un sujeto que tenía rasgos de adulto, pero cuerpo de adolescente, una mirada muy interesante, podía parecer desafiante, pero era la mirada de un enajenado. Hablaba con monosílabos, sus brazos eran muy largos, le colgaban a lo largo del cuerpo, sexualmente tenía el desarrollo de un adulto, pero parecía un niño. No todos los delitos que él confesó, que fueron una gran cantidad, fueron probados, pero con los que se probaron ya era suficiente para estar ante un caso gravísimo, porque Godino no solo mató niños, intentó matar niños en varias oportunidades sin conseguirlo, pero también provocaba incendios y también lesionaba animales, detestaba los animales y uno de sus placeres era cegar caballos. Acá cumple su condena Cayetano Santos Godino, en el presidio del fin del mundo. Una cárcel que es lo más parecido al infierno en la tierra. Una tumba congelada que puede quebrar a los criminales más sádicos. Y a la vez, un proyecto legítimo para poblar la última ciudad del territorio. La amenaza era, te seguís portando mal y te mandamos para allá. Se empezaron a sacar todo lo peor de cualquier cárcel. En definitiva, dependía del grado de locura que tenía el personaje, de la cantidad de años que tenía que cumplir, la peligrosidad y lo que molestaba en otra cárcel. Este experimento social duró casi medio siglo. Una cárcel en el auténtico fin del mundo, cercada por un laberinto de islas y acantilados, un lugar del que nadie salía vivo.
la impresión cuando llegaban con el buque y podían ver si levantaban la tapa de cubierta cuando salían, la mole gris que era esto, a donde iban a pasar el resto de su vida y si tenían suerte salir con vida. Muchos, cuando llegaban acá, preferían tirarse al agua. Y lo que estaba el buzo preparado era para tratar de sacarlo del agua con vida, si podía. En 1902, el criminólogo de moda es Cesare Lombroso. El científico italiano mide la maldad basándose en el tamaño del cráneo o de las orejas. Lombroso es el impulsor de la teoría del criminal nato, personas que nacen con el destino de la prisión en los genes. Para Lombroso, el mal reside en el cuerpo y es el cuerpo del delincuente lo que debe ser puesto bajo la lupa de la ciencia y no tanto sus acciones o la moralidad de sus acciones. Esto iba muy en contra, digamos, de las nociones previas que vinculaban delito y pecado, y delito e inmoralidad, etc. La idea de Lombroso era la idea de cientificizar, digamos, el estudio del delincuente. Entonces, la medicina tenía que encontrar, Lombroso pensaba así, una explicación a la maldad humana. Porque si se la encontraba, podía haber un tratamiento para esa maldad, y aquel que fuera malo podía terminar siendo bueno. La idea de que el delincuente o algunos tipos de delincuentes representaban resabios atávicos de razas arcaicas, digamos, de hombres primitivos, a los cuales la evolución había dejado atrás y que por lo tanto eran como retrasos cronológicos, digamos, de la evolución. Él cree que encuentra la explicación durante una autopsia, ve que hay en un famoso asesino una deformación en la foseta occipital media en el cráneo. Y esto es propio de los roedores, es propio de los monos, pero no de los humanos. Y él dijo, eureka, lo encontré. En sus inicios, el orgullo del presidio es la sección antropométrica, un lugar donde los médicos miden la maldad. En este gabinete, el petizo dejó de ser orejudo, después de que los médicos le achicaran las orejas para hacerlo más bueno. Si Lombroso hubiera sabido de este caso, se lo compraba y se lo llevaba a Italia y lo exhibía en una vitrina o en una jaula como el ejemplo más perfecto de lo que él había llamado delincuente nato, perverso o por degeneración atávica. Godino viene a ser el ideal de lo que había creído encontrar Lombroso, es decir, la perversidad, la maldad en estado puro, un ser que no tenía sentimientos, que procuraba su placer haciendo daño. Eso tuvo otro nombre en psiquiatría y se le llamó loco moral. Cada recluso era rigurosamente medido según el canon lombrosiano. Si Leonardo da Vinci había descubierto el talle de la perfección humana, Lombroso era como Leonardo, pero al revés. La cárcel está construida como un panóptico. Toda su parte interior puede ser vista desde un solo punto. La idea es hacer sentir a los presos que están siendo observados todo el tiempo para lograr un mejor comportamiento y una autocensura. En 1900 tomó la dirección del penal el ingeniero Catelo Muracha. Lo que le correspondió a Catelo Muracha, y es muy importante, fue, por un lado, la diagramación del edificio, porque él era ingeniero y asumió esa función personalmente,
y por el otro lado la decisión de construirlo en el sitio donde está emplazado, que no era el que estaba pensado para realizarse. Para realizar el edificio se encargaron de extraer la piedra de la cantera que estaba en las inmediaciones de este sitio. También se encargaron de llevar adelante todas las construcciones, talar los árboles para hacer las aberturas, recoger todo lo que era arena de la zona. Es decir que esta edificación que se inició con el proyecto de Cattelo Muraccia y que realmente no se culminó porque el proyecto original tenía 8 pabellones y se construyeron 5, fue realizado con los materiales que había en la zona y con la mano de obra penal. Los empleados del presidio vienen del norte, como llaman acá, al resto del mundo. ¿Quiénes son los hombres que llegan acá? ¿Cuáles son presos? ¿Y quiénes vigilan? Ushuaia es una tierra de extranjeros, de hombres solos, que llegan escapando del hambre y la pobreza. Tienen que poblar una isla donde hay pocas mujeres y muchos presos. Era bastante difícil poder acceder a un empleo en la cárcel por cuanto, la cantidad de empleados era limitada y quienes venían buscando un futuro acá no tenían otra posibilidad más que esa. Los presos salían a hacer trabajos también a la población, salían a arreglar las calles. Una vez estaba una comitiva ahí serían unos 7 o 8 presos trabajando y empezó a llover fuerte y me pidieron a mi madre si podían entrar al patio, galpón que teníamos ahí para refugiarse de la lluvia. Mi mamá le dijo que sí, le abrimos el portón, entraron y por supuesto yo los miré de adentro, me metí de adentro para mirar. En esa época eran como todos iguales. Los presos vivían de este lado, el pueblo vivía libre, ellos encerrados. Pero yo creo que había una convivencia. El pueblo tenía leña gracias a los presos. El pueblo tenía pan gracias a la panadería del presidio. El presidio tenía cosas gracias al pueblo, o sea, es como que convivían todos juntos, unos libres, otros presos. Entonces es como que era una gran comunidad. Los niños de Ushuaia desayunan con el pan que hornean los asesinos más célebres de nuestra historia criminal. En la isla, el prontuario de los penados se diluye y todos pasan a formar parte de la misma cotidianidad. Y del presidio me acuerdo, lo tengo así, lo estoy viendo, porque todos los días yo a la mañana venía a buscar el pan. Los presos hacían el pan que le daban a los empleados. El 60% era empleado de la cárcel, porque el comercio recién empezaba a moverse y como los barcos venían muy distanciados, entonces la cárcel siempre salía en ayuda y a todo el personal que trabajaba ahí le daban un pequeño racionamiento de víveres. La cárcel no es solo un freezer donde se guarda la delincuencia. Es una estrategia de civilización.
un sinónimo de progreso que le da vida al pueblo. Gracias al presidio llega la luz eléctrica y otros adelantos que mejoran la vida de la isla. Ahora los presos pueden sufrir con más comodidad. Cárcel igual a progreso. Notable. Otra maravilla de la modernidad. La cárcel nos daba la energía, la luz, con sus restricciones de 7 de la mañana a las 8, porque tenían los talleres. Era una usina muy mantenida, pero tampoco era la gran usina, ¿no? Venía el verano y por 2 meses no había nada de energía, ni para planchar ni nada. ¿Por qué? Porque usaban ese periodo para hacer todas las reparaciones de la usina. Ushuaia no rehabilita a los presos, a lo sumo los quiebra, los apaga en vida. Y mientras el proyecto penal nace fracasado, el proyecto poblacional avanza, alimentado por el trabajo de reos considerados antisociales como el petizo orejudo. Se declara culpable del crimen de Benita Vainikov, de 5 años de edad, muerta por quemaduras, y del crimen de Gerardo Giordano, de 3 años de edad, muerto por fractura craneal. Penados que se habían transformado en celebridades de la nota policial porteña y que trataban, por lo tanto, de alejar de la atención periodística de los inquietos periodistas de policiales de la ciudad y trataban de sacarlos del medio para quitarles visibilidad. Ese fue el caso de algunas celebridades del crimen que terminaron en Ushuaia, como el petizo orejudo, o Radoitsky, o Mateo Banks. ¿Qué clase de preso podía justificar un lugar así? ¿Acaso un asesino de niños? El petizo orejudo era una celebridad de la prensa sensacionalista, un héroe lombrosiano. Sus andanzas vendían casi 1 millón de ejemplares por día. ¿Se arrepiente? ¿Por qué mata? Porque me gusta. Él se presentaba como voluntario para cualquier tarea con tal de salir de acá adentro, llevar la comida al muelle a los presos que estaban haciendo el muelle o arreglando las calles. Se desconcentraba al segundo y terminaba mejor caminando por las playas y dejando el tacho de la comida. Tenía que hacer la tarea con otro para que le haga recordar que lo que tenía que hacer era llevar el tacho con la cacerola gigante hasta donde estaban los presos. ¿Y vos qué pensás de estar acá? Yo estoy contento. No saldría de aquí si no fuese acompañado por un oficial. ¿No te han inculcado ningún principio religioso? Sí. Soy bautizado. Santos Godino hasta el día de hoy cumple un papel que es que haya una representación del mal. Y es tan necesario que periódicamente las revistas y programas sensacionalistas reflotan su historia para hacer estremecer un poco a la gente. Es como decir, miren a lo que podemos llegar en cualquier momento si nace otro como este. Lo cual es, por cierto, una especie de patología periodística. Santos Godino murió en 1944.
Aunque el parte oficial menciona una enfermedad pulmonar, por Ushuaia circula otro rumor. Los presos lo habrían matado en una golpiza. Se dice que era buchón de los guardias. Pero, ¿cuánto más podría haber vivido así? Después de tantos años preso, Godino estaba carcomido por dentro. En el año 47, al cerrar el presidio, pocos años después de la muerte del petiso orejudo, el cementerio fue removido y se descubrió que sus restos habían sido saqueados. Ushuaia intenta ser una colonia penal moderna, al igual que Australia, pero con las peores prácticas de las penitenciarías criollas. Los criminales más sanguinarios lloran e imploran a los gritos cuando les avisan que los trasladan a la isla. La prensa y la distancia amplifican el efecto disciplinador del penal. Los relatos de los presos alimentan la imaginación de los hombres libres. Salvo por la mole del presidio, pocas cosas en Ushuaia hacen recordar sus orígenes como colonia penal. La hostilidad y el peligro de sus primeras épocas parecen haber quedado sepultadas bajo las buenas maneras de una ciudad turística. Sin embargo, en algún lugar debe estar acechando la sombra del petiso orejudo y la galería de malandras que convirtieron este sitio en una leyenda.